La palabra a Natalia Fernández, es de la Fiscalía Provincial de Vizcaya. Buenos días a todos. Agradecer la oportunidad que se me ha dado para participar en estas jornadas. Y bueno, la actuación de la Fiscalía se circunscribe al ámbito exclusivamente penal, fundamentalmente en el ámbito de la siniestralidad laboral. Lo que se refiere a la siniestralidad laboral se maneja un solo artículo del Código Penal, que es el artículo 316, y que recoge una conducta que nosotros llamamos típica. La conducta es el delito contra la seguridad de los trabajadores, en la cual exige, por lo tanto, una labor de concreción por parte de nuestra actuación, de una labor de limitación, que supuestos se encuentran contemplados dentro del artículo 316, porque, bueno, como todos sabéis, solo es delito aquello que viene contemplado en la ley como delito. El principio de intervención mínima en el ámbito penal justifica que solo deba considerarse como una conducta penal aquella que exclusivamente se circunscribe o se ciñe a los términos del artículo 316. El artículo 316 del Código Penal también ha de entenderse como un artículo que en sí mismo es limitativo. ¿Por qué? Porque se refiere a aquellas infracciones de las normas de prevención de riesgos laborales que son especialmente graves, es decir, son especialmente merecedoras del mayor castigo que se prevé en nuestro ordenamiento jurídico, que es la acción punitiva del Estado, ¿no? Las multas penales e incluso la prisión u otro tipo de medidas. Por ejemplo, la inhabilitación también puede conllevar el artículo 316, ¿no?, para el ejercicio de una profesión o oficio. Entonces, recordando aquí para todos vosotros lo que es el artículo 316 del Código Penal, es el artículo que castiga a los que, con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no facilitan los medios necesarios para que los trabajadores realicen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de manera que pongan así en peligro grave la vida, salud o integridad física. Bueno, cada una de estas palabras tiene su propio significado. Entonces, analizando el artículo 316 del Código Penal, tenemos que ver, en primer lugar, que se trata de un delito en el cual, primero, tiene que haber un incumplimiento previo en materia de prevención de riesgos laborales o de la normativa de prevención de riesgos laborales. Y en este sentido hablamos de un tipo penal en blanco. ¿Por qué? Pues porque este artículo 316 viene a incorporar en su redacción toda la normativa existente en materia de prevención de riesgos laborales, es decir, todas las normas que determinan o que establecen cómo se han de aminorar o atenuar los riesgos en el desarrollo de la actividad laboral, ¿no? En segundo lugar, es unas normas de prevención de riesgos que deben infringirse por parte del sujeto legalmente obligado. Y aquí entramos en el espinoso tema de saber quién es este sujeto legalmente obligado. Bueno, normalmente y con carácter general podemos decir que es el responsable, el jefe gerente de una actividad laboral, es decir, conforme al artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sería aquella persona que no solo tiene las facultades de organización y dirección a las que se sujetan todos los trabajadores en el ámbito de una actividad laboral, en el ámbito de una actividad empresarial, sino que tiene este correlativo el correlativo deber del que habla el artículo 14, de facilitar a todos los trabajadores que están a su servicio y que le deben obediencia y que deben sujetarse a su coordinación, todos aquellos medios para que realicen su trabajo en condiciones seguras, ¿no? Y luego también, aquí dentro de este sujeto legalmente obligado, con carácter general está el empresario o las personas en las cuales delega estas facultades de dirección y coordinación. Pero junto a ellos también nos planteamos la posibilidad de que haya otros sujetos legalmente obligados que pueden ser los técnicos de prevención, ¿no? Estas personas, como ya he dicho alguna otra vez, son asesores, son personas que informan al empresario o al sujeto, al responsable del servicio, de cuáles son las medidas que deben de tomar, evalúan los riesgos, etcétera, ¿no? Y no tienen un poder de dirección o un poder de cambio o modificación de las normas de seguridad, no tienen funciones directivas o ejecutivas dentro de la empresa, pero su responsabilidad penal puede venir, por ejemplo, porque incumplan su obligación de asesorar correctamente al empresario, ¿no? O sea, por ejemplo, de hacer los planes de prevención en los cuales se evalúen correctamente los riesgos o se contemplen
los riesgos en una determinada actividad. En este sentido, pues podría entenderse que son sujetos legalmente obligados, aunque si bien, pues desde el punto de vista jurisprudencial hay resoluciones de todo tipo, algunas que circunscriben exclusivamente la responsabilidad penal a los sujetos que son los responsables o los que ejercen funciones directivas dentro de una empresa. En algún caso, y jurisprudencialmente, se recogen la condena a técnicos de prevención de riesgos laborales cuando no contemplan en los planes de seguridad una evaluación de los riesgos o no asesoran correctamente al empresario, que es el que tiene que adoptar las medidas, pues qué riesgos se deben atenuar o mirar o qué medidas concretas se deben tomar. Bueno, en este caso también se incorpora dentro del artículo 316 la palabra medios, no facilitar los medios. Claro, los medios aquí se refieren no solo a equipos de protección individual, ¿no?, o a equipos de protección colectiva. También entra en juego toda una serie de medidas organizativas, por ejemplo, de procedimientos de trabajo, de protocolos, que es lo que pues, el compañero anterior ha hablado, ¿no?, sobre formas de tratar determinadas actividades o determinadas acciones para evitar que una persona, por el hecho de trabajar, pueda verse afectada en su salud, como dice el Código Penal, que también es un elemento del tipo, en su salud o integridad física o en su vida, ¿no? Claro, establece en el artículo 316 otra palabra interesante, ¿no?, que es peligro grave, ¿no? Peligro grave para su vida, salud o integridad física. Aquí, claro, estamos hablando de que no vale cualquier infracción de las normas de riesgos laborales, sino que tienen que ser una infracción especialmente importante hasta el punto de que se comprometa de manera grave la salud o la integridad física de un trabajador. Claro, cuando hablamos del principio, o volvemos al principio, ¿no?, del título de estas jornadas, actos de violencia externa, pues nos podemos plantear hasta qué punto estas acciones que no estén protegidas, ¿no?, por las directrices del trabajador puedan suponer un peligro grave para la salud, ¿no? Claro, la salud desde el punto de vista físico o también desde el punto de vista psíquico. El término integridad psíquica no se recoge en el artículo 316 del Código Penal, se recoge la salud. Quizás dentro de este concepto de salud pueda entenderse el concepto de salud psíquica junto a la salud física. Bueno, esto también, aparte del peligro grave, pues la relación causa-efecto. Y aquí entramos en la delimitación entre lo que es una mera infracción administrativa y una infracción penal. Porque no solo hablamos de gravedad en el compromiso de la salud o la integridad física, sino también hablamos de una relación causa-efecto. No toda mera infracción de normas de prevención de riesgos laborales conlleva una sanción penal, sino aquellas que están en relación causal con una puesta en peligro, ¿no? El Código Penal castiga en el 316 un delito que llamamos nosotros de riesgo porque anticipa la consumación. O sea, no es necesario que se produzca un resultado lesivo, sino basta con que se ponga en peligro de manera grave pues, la vida, la salud o la integridad física. Bueno, cuando estamos hablando del agente productor del riesgo, aquí hablamos de la violencia y hablamos de la violencia externa, que es un concepto también que es preciso delimitar. Bueno, ¿qué es la violencia? Pues evidentemente la violencia hace referencia o parece hacer referencia a un actuar humano, pues bien de un individuo o de una colectividad. Pero yo también entiendo que es violento, puede ser violento un acto de fuerza mayor, una catástrofe, un acontecimiento incontrolable, las fuerzas de la naturaleza, o también pueden serlo, como se apunta, pues unas condiciones de trabajo físicas difíciles, ¿no? Pues puede serlo, por ejemplo, un acto de violencia el hecho de trabajar pues a una temperatura alta o en un servicio que funciona eficientemente y produce pues eso, irascibilidad entre las personas que están sujetas a ese servicio, etcétera. Bueno, pues el riesgo asociado al riesgo psicosocial, pues claro, ya circunscribe más todavía o acota más el tema de la violencia, ¿no? Puede tratarse de actos de violencia externa que afectan al individuo no en su esfera física, sino que le dejan una huella en el ámbito de su esfera psicológica. Es decir, bueno, podemos hablar de agentes generadores de daño emocional, ¿no? Por ejemplo, pues si tenemos a una persona que
está desarrollando un trabajo de cara al público y este público pues es un público particularmente beligerante por una serie de circunstancias, bueno, pues este trato habitual con estas personas puede generar pues estrés, puede generar fatiga emocional en relación de causa-efecto con este acto de violencia externa. Entonces, bueno, pues la pregunta es: ¿debe considerarse daño psicosocial este daño derivado del físico, ¿no? de un actuar previo físico? Bueno, yo distingo aquí dos tipos de violencia externa como factores generadores de un riesgo psicosocial, es decir, riesgo psicosocial entendido como digamos, el daño en la esfera psíquica del individuo, no digamos el daño físico, ¿no? que puede producir un acto de violencia, ¿no? En el primer caso, quizás es el ámbito de los riesgos de los trabajadores, como ya he dicho, que se enfrentan a actos de violencia externa, pues los cuerpos policiales, los cuerpos de protección civil y el ejército cuando actúan en el ejercicio de sus funciones en el mantenimiento de la seguridad pública, que desarrollan actividades de salvamento, etcétera. Bueno, en este caso, en estos supuestos en que están desarrollando estas actividades de salvamento o de seguridad pública, está excluida la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y también podemos decir que en estos casos también la violencia está insita en el mismo desarrollo de la actividad laboral, ¿no? La actividad laboral en sí misma es una actividad pues violenta o, si queremos, extrema, ¿no? O sea, se sale de las circunstancias habituales en las que una persona puede desempeñar su puesto su actividad de trabajo, ¿no? Bueno, el hecho de que esté excluida de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por el artículo 3.2 y que puede excluir la actuación de la Inspección de Trabajo no significa que esté excluida del ámbito del artículo 316 del Código Penal. Se puede entender perfectamente que esta normativa de prevención de riesgos laborales que encontramos en la legislación específica para estos cuerpos de seguridad, en estas funciones, pues aparece en esta normativa periférica y se incorpora al Código Penal de la misma manera que se incorpora otra legislación en materia de riesgos laborales, y por lo tanto sí que podríamos hablar de la comisión de un delito contra la seguridad de los trabajos en la medida en que no se cumplan los protocolos que vengan contemplados en esta normativa respecto a estos cuerpos que realizan estas labores pues, de salvamento o de acción de mantenimiento de la salud pública y que puedan producirle pues, un riesgo físico en primer lugar y psicosocial, siempre y cuando se cumplan los otros condicionantes del Código Penal, que luego reiteramos. Pero bueno, cuando hablamos de los supuestos de violencia externa, quizás nos referimos al acto de violencia que se desarrolla en el normal desarrollo de una actividad que por sí misma es ajena a una actividad violenta. Y en este caso pues estamos refiriéndonos a los colectivos tales como los médicos, los profesores, el personal de los transportes públicos. Yo hablo un poco a modo de ejemplo, ¿no? El personal de seguridad, los controladores de hora, por ejemplo, que están en las esquinas poniendo multas a los que se pasan del aparcamiento. Bueno, estas personas en su actividad laboral no tienen la violencia o la situación extrema de trabajo, ¿no? Son personas pues, cuya función es impartir clase, atender un centro de atención primaria a los enfermos o poner una sanción si procede en el caso de que pues, no cumplas con la hora o no pagues el ticket, etcétera, ¿no? En este caso, los actos de violencia externa entran dentro del contexto de acciones que por sí solas pues, ya son constitutivas de infracción penal. O sea, es decir, estamos hablando de sujetos que si agreden o pegan a una persona que está desempeñando una actividad cualquiera que sea, o le insultan o le coaccionan, pues eso son todo conductas típicas contempladas en el Código Penal, pues para los delitos de lesiones del artículo 147 y siguientes, en función de las distintas modalidades, o en las coacciones del artículo 173, o las amenazas del artículo 169, etcétera. O sea, es decir, son conductas que ya de por sí son típicas y son susceptibles de castigo o reproche penal. Pero más allá de todo esto, y desde la órbita del título de estas ponencias, de estas jornadas, bueno, podemos analizarlas como conductas voluntarias, es decir, no son el fallo de una máquina defectuosa, no es un centro de trabajo que esté sucio o que esté en unas condiciones pues, poco propicias para trabajar, no es una inadecuada coordinación o planificación, es la acción desencadenante de este riesgo es un acto de voluntad de otro individuo.
Y desde este punto de vista, pues se me plantean preguntas, ¿no?, que supongo que aquí se van a responder. ¿Qué capacidad de previsión existe de estos comportamientos que son voluntarios de terceros? ¿Cómo se evalúan estos riesgos? ¿Qué medidas se pueden adoptar? ¿Y qué tipo de lesión se prevé? O sea, se previene, si la física o también la psíquica, ¿no? Claro, la forma de evaluación de este riesgo es una pregunta a resolver para el resto de los ponentes que van a hablar. ¿Por qué? Porque yo me circunscribo al artículo 316 del Código Penal, es decir, la infracción, el que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados. Claro, desde un análisis del artículo 316 me planteo esta pregunta. ¿Puede cometerse un delito contra la seguridad de los trabajadores si este riesgo de violencia externa se materializa en un daño para el trabajador físico o psíquico? Bueno, la respuesta es sencilla si lo contemplamos como riesgo físico. Es decir, si a un trabajador no tiene por qué soportar que en su trabajo le agredan. Entonces, en la medida en que el artículo 14 establece que el empresario o director o gerente encargado del servicio está obligado legalmente a proporcionar unas condiciones de trabajo idóneas, podemos incorporar dentro de estas condiciones de trabajo idóneas que una persona tenga un tipo de protección para no ser agredida. Con carácter general se puede entender, pero claro, el artículo 316 nos obliga a acotarlo, ¿no? Y entonces, en la medida en que se contemple el riesgo de agresión externa, es decir, por parte de clientes usuarios del servicio, desde el punto de vista normativo, es decir, en determinados puestos de trabajo y con determinados condicionantes normativamente se contempla la posibilidad de que este riesgo exista, se evalúa por parte del técnico de prevención como real y se establece una serie de medidas a través de protocolos de actuación, como se ha dicho, por ejemplo, la formación, cómo tratar estas situaciones de violencia. Si estas normas son incumplidas por parte del empresario encargado, director del servicio, nos vamos al siguiente paso. Se ha comprometido de manera grave la salud, la integridad física o incluso la vida del trabajador. Bueno, pues si se produce toda esta cadena, entonces sí que podemos entender que se ha producido un delito contra la seguridad de los trabajadores. Claro, en el ámbito psíquico la cosa es más compleja. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque claro, ya estamos tropezando con dos asuntos, ¿no? En primer lugar, no ya que se prevea o se contemple normativamente y que el plan de riesgos laborales lo haya evaluado, sino el hecho de que se comprometa de manera grave la salud, en este caso la integridad física no, sino la salud, entendiendo como salud psíquica. Y claro, cuando hablamos de comprometer de manera grave nos tenemos que ir a los tipos penales graves del Código Penal, ¿no? Los que castigan las lesiones en sus modalidades más graves, que son el 149 y el 150. ¿Y qué nos dicen estos artículos? Pues nos hablan de la deformidad, de la inutilidad o pérdida de un miembro principal, de la esterilidad, de la impotencia, y también el 141 nos habla de una grave enfermedad somática o psíquica. Claro, ¿qué entendemos por grave enfermedad somática o psíquica? Pues yo, mirando y consultando jurisprudencia, estas enfermedades somáticas a las que se refiere el artículo 149 son de tipo o base física. Por ejemplo, pues un golpe que sufre un trabajador que le crea un traumatismo cráneoencefálico que le produce pues un estado vegetativo o por ejemplo, le afecta a un nervio, le produce un deterioro cognitivo. Claro, esos supuestos son los que regula el 149. ¿En qué supuestos podíamos contemplar una grave enfermedad somática o psíquica derivada de un riesgo psicosocial? Bueno, se me ocurre, comentándolo con Iciar, su inspectora de trabajo, que sería aquellos supuestos en los cuales una persona trabajadora de un centro sufriera, por ejemplo, un acoso reiterado y constante en el ámbito laboral, que este acoso fuera detectado o este riesgo fuera detectado por el empresario y no lo contemplara en su plan de evaluación, esta persona sufriera o siguiera sufriendo de manera continuada esta situación de acoso reiterado y este acoso le condujera a una enfermedad muy grave, a una enfermedad incluso al suicidio. Bueno, pues en estos casos podría contemplarse la comisión de un delito contra la seguridad de los trabajadores, es decir, ya no estamos hablando de que el sujeto activo sea el autor del acoso, el autor de las lesiones, el actor de la acción directa, sino en qué medida
un empresario o un jefe o responsable de un servicio puede ser responsable de este daño psíquico grave a esta persona, ¿no? Pero es que aquí también podemos encontrarnos más dificultades, ¿no? Y es el tema de la condición personal del sujeto, porque claro, cuando hablamos de que la causalidad, o sea, la relación de causalidad debe estar incluida dentro de la conducta típica, ¿qué tipo de persona es, ¿no? ¿Qué tipo de persona, qué personalidad tiene el que sufre esta acción, ¿no? Si es una persona más sensible o menos sensible, si incorpora a ella una patología de base que le haga especialmente susceptible a determinado tipo de conductas, etcétera. Bueno, todo esto en el ámbito penal se va a resolver con informes periciales, en la medida en que se pueda acreditar que efectivamente hay una situación reiterada de acoso y que esta situación de acoso ha conducido a una persona a una grave enfermedad somática o psíquica, como dice el artículo 149 del Código Penal, ya tenemos una parte de la conducta típica realizada. Ahora veremos si el empresario podía conocer esa situación de acoso y debía prevenirla. Existe una norma de prevención de riesgos laborales que lo establece con carácter general y en carácter particular respecto de ese puesto de trabajo ese riesgo se había evaluado y se había contemplado y él no había atendido a esa evaluación, o bien por parte del técnico de prevención de riesgos laborales no se había incorporado dentro del plan de prevención este riesgo psicosocial, ¿no? En este ámbito, o sea, si se cumplen todas estas premisas, entonces podríamos hablar de la comisión de un delito contra la salud de los trabajadores. Achacable al empresario encargado jefe de servicio, al técnico de prevención. Ojo, porque aquí reitero una vez más, cuando se trata de agresiones físicas o psíquicas, evidentemente el primer sujeto que va para adelante, así por decirlo de una forma un poco ortodoxa, es el sujeto autor del hecho, ¿no? Es el que agrede, es el que amenaza, es el que coacciona o el que acosa, ¿no? Hay distintas modalidades, ¿no? La violencia sí que está castigada en todas sus modalidades en el ámbito del Código Penal porque se entiende que es un atentado grave contra la integridad física, uno de los valores fundamentales de nuestro ordenamiento. Y en estos términos, pues yo puedo explicar en qué ámbito nos moveríamos para actuar penalmente contra un sujeto legalmente obligado del 316. Y bueno, si queréis hacer alguna pregunta, pero... Bueno, pues gracias por tu también gracias. exposición.